Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds, gracias. Capítulo 12. Bueno, aquí hay otro capítulo. Me tomó unos días escribir, ya que la longitud de los capítulos es tan ridícula en esta historia. Normalmente tengo que empezar a escribir esto 4 días completos antes de la publicación, ya que requiere mucha planificación y escritura. Creo que en el futuro no estaría de acuerdo con algo que sea de 15.000 palabras por capítulo. Es demasiado. De hecho, miré cuánto escribo al mes recientemente, y en promedio, suponiendo que un mes es de 4 semanas, que sabemos que no lo es, hago 84,000 palabras en promedio. En una nota rápida, en el último capítulo cometí un error y enumeré a Salem en las personas que Jaune conocía como malvadas. Solo estaba enumerando a los malos y ella se deslizó, pero algunas personas señalaron que no la había mencionado antes. Esto fue un error mío y ha sido cambiado en el último capítulo, pero como es poco probable que las personas que ya lo habían leído se den cuenta, pensé en mencionarlo aquí. Jaune no sabe de Salem, y gracias a aquellos que señalaron mi error. Beta. Tonto de la universidad. Capítulo 12, deslizamiento. Ruby Rose tenía un plan. Eso solía ser suficiente para asustar a su hermana. Probablemente también habría tenido a su padre cerrando las puertas y Suey escondiéndose debajo de la cama. Pero ella no estaba en casa y no se lo había dicho a su hermana, así que estaba bien. Además, su equipo no sabía sobre las desafortunadas circunstancias que tendían a obstaculizar sus planes. Circunstancias que estaban totalmente fuera de su control y definitivamente no fueron el resultado de una mala planificación, sin importar lo que dijera Yang. Además, se suponía que debían seguir sus órdenes como líder del equipo. Así fue que cuando Ruby anunció su plan para tratar de arreglar el equipo de su hermana, Ren y Nora se vieron obligados a escuchar. ¿Y qué era lo que había llevado a la situación actual, mientras Ruby se arrastraba debajo de las sábanas de su cama, inclinándose para poder sentarse con las piernas cruzadas, las delgadas sábanas sobre su cabeza como una tienda de campaña? No entiendo por qué estamos haciendo esto, dijo Ren desde donde estaba sentado, frente a ella. Porque es una reunión secreta, Bu. Nora puso los ojos en blanco y le dio un golpe de puño a Ruby. Nora fue increíble así. Ella siempre entendió sus razones para hacer las cosas, incluida su sábana oculta de la sociedad. Adelante, entonces líder supremo. Gracias, Nora. Ruby dijo. De todos modos, la primera reunión de RNR es una oportunidad. Descanso y relajación. Ren sonaba interesado, pero fue silenciado mientras Ruby continuaba. Son Ruby, Nora y Ren. Ruby no prestó atención cuando el joven se desinfló. Y estamos aquí para tratar de averiguar qué le pasa a Jaune. ¿Quieres decir aparte de su actitud general? Aparte de eso, puso los ojos en blanco. Pero quiero decir qué lo causó, por qué terminó así. Solo quiero entender para poder ayudarlo. ¿Y por qué meternos en esto? Preguntó Ren. Puedo entender no preguntarle a Pirra, pero ¿qué te hace pensar que podríamos ser útiles? Pirra no se lleva bien con él. Ella ayudaría si se lo pidiera, es agradable así, pero no lo disfrutaría. No quiero obligarla a hacer algo que no quiere. Pero tú y Nora conocían a Jaune cuando era más joven, ¿verdad? Algunas personas la llamaron lenta, pero no era como si no pudiera leer entre líneas lo que Ren había dicho en la cafetería. Lo hicimos, asintió, aunque solo por un día. Fue cuando visitamos un pequeño pueblo. Realmente no puedo recordar el nombre. Estábamos siendo acosados por algunos niños locales y Jaune vino en nuestra ayuda. Las cejas de Ren se fruncieron mientras dejaba escapar un largo suspiro. Ha cambiado mucho desde entonces. ¿De verdad vino a ayudarte?, preguntó Ruby. Ren asintió. Sin ser forzado a hacerlo. En aquel entonces era muy diferente. La forma en que se comportó, no creo que me diera cuenta en ese momento, pero mirando hacia atrás actuó como un adulto incluso entonces. No se sentía como alguien de nuestra edad, sino más bien como alguien mucho mayor rompiendo una pelea. Ni siquiera nos reconoció, dijo Nora de mal humor.
Hicimos una promesa de ser amigos cuando llegamos a Viacom, pero cuando lo vimos, ni siquiera se acercó a nosotros. ¿Sí? Era peor de lo que Ruby había temido. Una promesa rota de la infancia era grande, era enorme. Podías hacer mucho en la vida, pero las promesas hechas cuando eras niño eran sagradas. Sus videojuegos lo habían dejado muy claro. Bueno, tiene que haber una razón para eso, dijo Ruby, una razón para que él se haya convertido en lo que es ahora. La gente no cambia sin razón. Ruby lo sabía. Recordó cómo había cambiado papá, cuando mamá murió. También podía recordar cómo Yang había cambiado, aunque su hermana mayor había comenzado a regresar lentamente. Su padre todavía no lo había hecho, aunque hizo todo lo posible. Supongamos que eso tiene sentido. Las cejas de Ren se fruncieron. Bueno, quiero tratar de averiguar qué es eso, para que podamos ayudarlo. Ruby miró primero a Ren y luego a Nora, la última de las cuales ya parecía decidida. Si Jaune pasó de ser este tipo súper increíble y amable a alguien así, entonces algo debe haberle sucedido. Los tres reflexionaron sobre esa sugerencia durante unos largos momentos. Ruby no estaba segura de qué, ya que no lo conocía desde hacía mucho tiempo. Pero había algo allí. Algo de lo que no estaba segura. Su actitud comparte algunas similitudes con la depresión, los ojos de Ren estaban entrecerrados, una mano frotándose la barbilla. La imagen podría haber parecido más impresionante si no fuera por las sábanas blancas que se acumulaban alrededor de sus orejas. No lo había considerado antes, pero es posible. ¿Y luego podemos arreglarlo?, preguntó Nora. Ruby asintió. Esa parte del plan seguía siendo vaga, pero estaba segura de que pensarían en algo a tiempo. La fase 1 fue descubrir qué le pasaba, la fase 2 fue algo u otro, y la fase 3 fue Jaune siendo feliz y todos siendo mejores amigos. Y Yang dijo que no podía planear las cosas, PFFT. Entonces hagámoslo. Oh Renmi, si lo arreglamos, entonces podemos recuperar a nuestro amigo. Así que estamos haciendo esto. Ruby se volvió para mirar al hombre soltero de su grupo también, asegurándose de sostener sus manos debajo de su barbilla y mirarlo sin pestañear a los ojos. Ella estaba impresionada. De hecho, logró mantener su mirada durante 8 segundos. Nunca dije que no ayudaría, suspiró mientras miraba hacia otro lado. Ambos pueden detenerse con las miradas. Nora y Ruby compartieron otro choque de 5. Pero eso no significa que esto será fácil, continuó. Pase lo que pase, Jaune no es una persona sociable ahora. No va a hablar solo porque te acercas y le preguntas qué le pasa. Ruby sacó el cuaderno que había guardado en la cama detrás de ella, abriéndolo en su página de ayuda a Jaune y garabateando la primera sugerencia de la lista. Ella también había pensado que era una buena idea, muy directo. Oye, ¿por qué Ren tenía la cabeza en sus manos? Ruby, suspiró, dame el cuaderno. Es la lista de ideas que se me ocurrieron hasta ahora. Ella estaba muy orgullosa de ellos en realidad. Había pasado los últimos 20 minutos antes de acostarse escribiéndolos. Eso fue más esfuerzo del que puso en la tarea. Ren hojeó las 3 o 4 páginas, con las cejas cerca mientras murmuraba algo que ella no podía escuchar. Abrazos, dijo por fin. ¿Cómo van a resolver esto los abrazos? Los abrazos son buenos, explicó Ruby, como si estuviera hablando con un niño. Los abrazos comparten la felicidad de una persona a otra. Pensé que si él no hablaba, entonces no lo obligaría. Solo lo abrazaré y abrazaré hasta que comparta mi felicidad, se derrumbe y explique lo que está mal. Entonces lo ayudo. Ella había jugado algunos videojuegos en los que eso sucedió. Aunque esos eran los videojuegos que Yang no podía ver. Del tipo que se escondería frenéticamente, apagaría el televisor y fingiría estar haciendo la tarea si escuchara que Yang existe cerca de la puerta de su habitación. Jaune, Ruby, Ren se frotó el cabello con una mano. No es una especie de piñata que puedas abrazar y esperar que salgan respuestas. ¿Qué habrías hecho si eso no hubiera funcionado? Más abrazos. Más abrazos. Más abrazos, asintió. Entonces Nora podría haber ayudado. La chica jengibre cruzó los brazos y asintió imperiosamente. Lo único con lo que los abrazos de Nora habrían ayudado es asfixiarlo. Ren arrancó la página del cuaderno, ignorando su jadeo dolorido. Plan beta, no.
Incluso había pasado tiempo decorando esa página con garabatos y guadañas y fotos de rosas. Kooki. No, ¿sabes qué? Empecemos de nuevo. Y esta vez seré yo quien escriba los planes. Ruby echó humo pero lo dejó ir. Esto era por el bien mayor después de todo, así que tenía que haber sacrificios. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de identificar lo que está mal con Jaune, y para eso vamos a necesitar pruebas. Ren golpeó su bolígrafo de héroe de acción de colores brillantes en el bloc de notas. No vamos a poder tener una idea completa a menos que miremos cada aspecto individual, así que quiero que ustedes dos enumeren las cosas que han notado. Ruby y Nora recitaron una lista de cosas. Ren aceptó algunos con zumbidos silenciosos, mientras disuadía suavemente a otros. En poco tiempo, el trío tenía una lista ordenada de, bueno, Ruby supuso que eran rasgos de carácter. Perezoso, triste, callado, no responde al bullying, no responde a que otros sean intimidados, poco trabajo en equipo, no sonríe mucho, no presta atención en clase. También había algunos otros, pero en su mayoría podían clasificarse como cosas que ya se habían enumerado. Frente a eso había algo diferente. Palabras que parecían pintar una imagen de alguien completamente diferente del hombre a que ella llamaba amigo. Decidido, amable, protector, maduro, altruista, valiente, ama a su familia. Recuerdo haberlo visto con sus hermanas antes, admitió Ruby mientras leía la última. La familia era importante para ella y Jan, por lo que encontró su dedo trazando la palabra como si de alguna manera tuviera más peso. ¿Cuándo luchaste contra Torchwick? Ella no había pensado mucho en eso en ese momento, principalmente porque no lo había visto mucho. Seguro que se había burlado de ella con la línea sobre lo que haría Ozpin, pero no era como si hubieran hablado mucho. Ruby había estado luchando contra los matones de Torchwick en la parte delantera de la tienda y solo había llegado a tiempo para ver a Jaune ser derrotada por el ladrón. Ni siquiera vio su pelea. Ella no se lo había mencionado a Jaune, sobre todo porque no se sentía como algo que tenía que ser. Ella podía preguntarle, y él diría que sí, era él, entonces no pasaría nada. ¿Viste si estaba protegiendo a sus hermanas?, preguntó Ren. Ruby negó con la cabeza. No vi su pelea, aunque supongo que debe haberlo hecho. Estaban a salvo mientras estaba herido, pero Torchwick solo podría haberlo atacado. ¿Por qué? Cuando lo conocimos, parecía ser muy protector con su hermana menor. Obviamente no hicimos ningún movimiento contra ella, pero incluso cuando casi tropezó, parecía que estaba listo para atraparla en cualquier momento. Parecía aterrorizado de dejarla sufrir daños. Al igual que Jan solía ser, Ruby se dio cuenta. Cuando eran más jóvenes, después del incidente, Jan había perseguido sus pasos con una protección casi decidida. Honestamente había sido realmente extraño. ¿Significaba eso que era como Jan? Pero mejoró, una vez que se dio cuenta de que Ruby no estaba hecha de vidrio y no iba a explotar en 1000 pedazos si se alejaba. Creo que es seguro decir que el rasgo de personalidad no ha cambiado. Ren esbozó un círculo alrededor de la palabra. Pero muchos de los otros parecen contrastar. Su altruismo desde que lo conocimos por primera vez y su apatía ahora, por ejemplo. No estaba siendo exactamente cruel, protestó Ruby, cuando no quería ayudar a esa chica. Seguro que no había sido correcto para él no hacer nada, pero eso tampoco lo hizo malo. Cardin había sido malo, ya que se complacía en ello. Pero Jaune no era así, o al menos ella pensaba que no lo era. Nunca dije que fuera, es solo que lo que habría hecho cuando era más joven es muy diferente. Él es muy diferente. Se siente como si me estuvieran presentando a una persona diferente que por casualidad comparte el mismo nombre y cara. Ruby no estaba segura de lo que se suponía que debía decir. Esto no iba tan bien como ninguno de ellos había esperado. Lo mejor que podemos hacer es vigilarlo hoy, dijo Ren por fin. Tal vez si cada uno de nosotros nos enfocamos en cómo actúa durante el día, podríamos tener una mejor idea la próxima vez que nos encontremos. ¿De acuerdo? Está bien, Renie, aplaudió Nora. Ruby asintió, contenta de tener a los dos a bordo con su gran estrategia. ¿Qué están haciendo ustedes tres? La voz vino desde fuera de la pared de mantas, una forma oscura que apareció a través del material delgado. Hemos sido descubiertos.
Nora lloró, y si no hubieran estado antes, seguramente habría regalado el juego. Evacúa, evacúa. La niña plantó ambos pies contra el pecho de Ren y lo ayudó a levantarse de la cama. Se llevó las sábanas de la cama con él, propulsado desde el borde donde se desplomó en el suelo en un montón enredado de lino blanco. Pirra levantó una ceja a las dos chicas. El desastre arrugado que era Ren solo podía gemir. Ruby negó con la cabeza ante el recuerdo de esa mañana. Pirra había puesto los ojos en blanco y había descartado sus tonterías como juego temprano en la mañana, y afortunadamente, no estaba más cerca de adivinar su verdadero objetivo. Su pareja habría apoyado totalmente el plan, Ruby lo sabía. Pero ella habría sido comprensiva porque sentía que tenía que ser solidaria. Ruby no quería eso. No quería que Pirra sintiera que tenía que hacer lo que no quería hacer, solo porque Ruby lo dijo. Así no era como funcionaba la amistad, no era así como funcionaba un equipo. La chica mayor no parecía entender completamente eso, Ruby podía decirlo. Siempre parecía alguien temeroso de cometer un error, de que dijera algo y Ruby dejara de considerarla una amiga. Demostraré que también está equivocada, Ruby sonrió. De la misma manera que ayudaría a Jaune, también ayudaría a Pirra. Excepto que no había ningún gran plan para Pirra. Solo el tiempo y la prueba de que la amistad no desaparecería sería suficiente. Este era un plan que podía resolver con abrazos, sin importar lo que pensara Ren. Pero por ahora era hora de centrarse en su misión secreta, uno que le transmitió Overlord Ren. Ruby comenzó a tararear algo de música espía en su cabeza, aumentando el volumen a medida que se acercaba a sus objetivos. Ni siquiera se dieron cuenta, tal era su sigilo. Ella podría emboscarlos en cualquier momento, golpeando por detrás mientras nosotros. ¿Dejarás ese zumbido infernal? Weiss-Schne gruñó detrás de su libro de texto. Oh violines, ella había estado tarareando en voz alta, no. Hola Rubes. Jan se echó hacia atrás para saludar, los dos estaban solos en los jardines. Hola Jan, Ruby regresó y cayó entre ellos. Hola Weiss. La heredera refunfuñó algo que Ruby magnánimamente fingió creer que podría haber sido un saludo. Oh sí, Pirra definitivamente había sido la mejor opción de socio. ¿Qué estás haciendo? Relajante, su hermana se recostó en la hierba. El clima es bueno para ello y tenemos la mayor parte del día libre gracias a esa excursión de mañana. Ruby tarareó de acuerdo. La señorita Godwich los llevaba de viaje para recoger savia para el profesor Peach. Se les había dicho que trajeran su equipo completo, lo que significaba que había riesgo de combate. Ruby apenas podía esperar. Pero esa no era su misión hoy. ¿Dónde está Jaune? Oh. Yang se movió para que estuviera acostada de lado, con la cabeza apoyada en una mano. ¿Alguna razón por la que estás buscando a nuestro líder perezoso? Mi hermana pequeña finalmente está descubriendo la especie masculina. La expresión de Yang se volvió complicado. No estoy seguro de que sea la mejor persona para apretar los dientes. Sé que no lo es, agregó Weiss. No estoy enamorándome de él. Ruby negó con la cabeza. Es solo, bueno, normalmente lo veo contigo en esta época. Normalmente, Weiss todavía lo perseguiría por la pista. Y lo estaría ahora, dijo la niña, si no fuera por el hecho de que él mismo lo hizo esta mañana. Habían matado a Jaune y lo habían reemplazado con otra persona mientras ella no estaba mirando. Sorpresa, Yang sonrió. Pero en realidad trotó con nosotros toda esta mañana y ni siquiera armó mucho alboroto. Mucho alboroto para él, corrigió Weiss, todavía se quejaba peor que un niño de 10 años. Yang se encogió de hombros pero no discutió, incluso cuando Ruby miró de un lado a otro entre los dos. Jaune, ¿aceptaste entrenar? Eso simplemente no tenía sentido, no computaba. ¿Estaba enfermo? Ruby tuvo que preguntar. Yang se echó a reír, e incluso la heredera permitió que una pequeña sonrisa se extendiera por sus labios. Harto de ser forzado a hacerlo, tal vez, dijo su hermana. Weiss tiene razón, todavía gimió como de costumbre, pero lo aguantó y completó el entrenamiento. Creo que simplemente estuvo de acuerdo porque sabía que lo obligaríamos a hacerlo de todos modos. ¿Y lo dejaste ir después? Por supuesto, dijo Weiss.
No voy a mirar un caballo de regalo en la boca. Si es cierto que estuvo de acuerdo en aras de evitar ser forzado a hacerlo, entonces no voy a demostrar que estaba equivocado haciendo precisamente eso. De lo contrario, simplemente se resistiría a cualquier entrenamiento en el futuro. Ruby todavía no entendía. Waze debe haberse dado cuenta. Piensa en ello como entrenar a un perro. Si les ofreces un regalo por obediencia pero luego lo retienes, entonces simplemente les enseñas a resentirte. Jaune no es un perro. Los ojos de Ruby se entrecerraron. Fue solo un ejemplo. Soy muy consciente de que mi pareja es un ser humano, ningún animal podría ser tan difícil de tratar. Ruby se calmó un poco al escuchar eso. Era solo que, bueno, a ella no le gustaba escuchar a la gente insultar a sus amigos, así que estaba un poco a la defensiva, ¿de acuerdo? También puede ser difícil lidiar con ti. Ruby deseaba poder retirar las palabras en el momento en que las pronunció. Aparentemente, Yang también lo hizo, considerando cómo la niña se alejó rápidamente de su compañera de equipo. Perdón. Había suficiente hielo en esa sola palabra para hacer que las piernas de Ruby se congelaran. Maldita sea su boca. Bueno, solo estoy diciendo, tal vez tú y Jaune no se llevan bien porque siempre lo estás empujando. Era demasiado tarde para retroceder ahora, especialmente con la mirada helada que Waze le dio, por lo que Ruby cuadró sus hombros y se mantuvo firme. Una parte histérica de su mente notó como su amada y protectora hermana mayor definitivamente no estaba a punto de acudir en su ayuda. No es como si quisiera empujarlo. El aura de temor retrocedió, quitada cuando la niña mayor miró a un lado con un suspiro. Y he intentado hablar con él. Él bloquea cada uno de mis intentos, o trata de distraerme de alguna manera. Pensé después, hizo una pausa para respirar. Tuvimos una discusión sobre los líderes de equipo, donde lo acepté como mío y prometí ayudarlo a convertirse en un mejor líder, un mejor Hunter. Pensé que después de eso, habíamos llegado a algún tipo de terreno común. Pero instantáneamente volvió a su habitual pereza, negándose a participar en el entrenamiento o liderar el equipo. Tal vez así es él. Ruby susurró. Sin embargo, se congeló cuando la niña la fulminó con la mirada. ¿Y aceptarán los Grimm esa excusa? ¿Debo aceptarlo cuando me encuentro con el cuerpo roto y sangriento de mi pareja? Que estaba bien que me diera por vencido y no hiciera más, porque ser perezoso era como era. No, Ruby se marchitó bajo la mirada de la niña. Era difícil discutir con ese tipo de imagen. No quiero ser el que siempre corre por ahí golpeándolo con un palo, continuó Waze. Pero en lugar de una zanahoria, esto es todo lo que tengo. Si la zanahoria tiene que ser que entrenar conmigo significa que le daré una tarde libre, que así sea. De todos modos, está adelantado en la tarea. ¿Debería pedir perdón? Ruby no estaba segura. Sabía que estaba mal juzgarlos así, especialmente porque ni siquiera era parte de su equipo. Esto es más complicado de lo que pensé que sería. ¿Estás preocupado por mañana? Ella preguntó en su lugar. En absoluto. Ruby continuó mirándola, hasta que la chica de cabello blanco suspiró. No estoy preocupado porque estaremos todos juntos. No debería haber ningún riesgo. Incluso si lo hubiera, confío en que sería capaz de lidiar con ello en consecuencia. Es perezoso, no incompetente. Eso podría haber parecido un apoyo, si no fuera por el murmullo, espero que no de todos modos, pegado al final. ¿Pero qué pasa si no sabe cómo luchar contra los Grimm? Preguntó Ruby. Su hermana y Waze la miraron fijamente. Ruby miró entre los dos, reconociendo las miradas compasivas de alguien que no estaba seguro de si la persona que estaban cuidando era completamente sana. ¿Qué? Hablo en serio. Luchar contra Cardin es una cosa, si se puede llamar a eso una pelea, pero los Grimm realmente podrían lastimarlo. Sobrevivió a un Deathstalker en la iniciación, señaló Yang. Sin mencionar a los Grimm de hace 3 días, ¿recuerdas el incidente del casillero? Dijo Waze. Sí, pero esos fueron accidentes, se rió Ruby. Se tropezaron. Los dos la miraron una vez más, las miradas compasivas habían regresado con toda su fuerza. ¿Qué? ¿La cantidad de sangre? Waze insinuó, una ceja levantada. Ruby inclinó la cabeza. Los pedazos de tierra arruinados, las ramas rotas. El hecho de que su ropa estaba casi completamente arruinada.
Oh, Ruby hizo un largo sonido de comprensión, seguido de una risa nerviosa. Yo, PFFT, por supuesto, entiendo totalmente lo que estás diciendo. ¿Cómo? ¿Quién no lo haría? Le preguntaría a Ren más tarde. Ni siquiera sé por qué lo intento, suspiró Ace. Oh no, eres tan adorable cuando no te das cuenta de las cosas. Ruby gritó cuando su hermana se acercó para arrebatarle la capucha, atrayéndola para que pudiera aplastar a la niña más pequeña en un abrazo. Las piernas de Ruby patearon en protesta mientras aullaba y luchaba por escapar. Mi lindo pequeño Rubabi. Bajada, bajada. He sido capturado por el enemigo. Sigan sin mí, chicos. Jaune suspiró, cuando dijiste que necesitabas hablar, tenía la impresión de que sería para algo más importante que esto. No hay nada en este mundo más importante que mi entretenimiento, dijo Coral, con los ojos brillando detrás de sus gafas. Te di ese cuaderno por una razón. No me digas que ni siquiera has comenzado a llenarlo. He empezado, se defendió, aunque medio deseaba no haberlo hecho. ¿Desde cuándo necesitaba defender sus preferencias de esta manera? ¿Y desde cuándo se suponía que debía defenderlo de esta manera? ¿No estaba destinada a reprenderlo como una hermana mayor responsable? Ah, sí, Coral. No acepto excusas, Jaune. Ella negó con la cabeza, aparentemente decepcionada con él. Has estado allí el tiempo suficiente para acostar a más de una chica, sin mencionar que estás en un equipo con 3. ¿Estás enfermo? ¿Contrató algo? ¿Cómo se supone que vas a casarte conmigo si tu pene se pudre y se cae? ¿Desde cuándo nos casamos? Puso los ojos en blanco. Coral sonrió. Verlo no lo llenó de confianza. Bueno, si no has escuchado, no has escuchado. No te preocupes por eso. Pero espero que cualquier futuro amante mío tenga experiencia. Ah, ya tengo bastante experiencia, múltiples repeticiones tuvieron ese tipo de efecto. Y B, no somos amantes. Presente, pasado o futuro. Tan cruel, miró hacia otro lado y se mordió el labio inferior. Habría parecido genuino, si no fuera por la forma en que sus ojos lo miraron, y la diversión que podía ver bailando dentro de ellos. Ella realmente era la peor. ¿Nadie en tu equipo te gusta entonces? Tengo que admitir que me sorprendió cuando escuché que tenías a Weissschne de todas las personas en él. ¿Cómo supiste eso? No les había dicho quién estaba en su equipo, al menos no los nombres. Amber me dijo. Te llamó hace unos días y habló con tu equipo por un momento. Ella lo hizo. No había oído hablar de eso, y de qué les había hablado exactamente Amber. Ella no les dijo nada sobre. Jaune miró a su alrededor pero nadie estaba prestando atención. Mis planes, ¿verdad? Por supuesto que no. Jaune suspiró, con los hombros caídos mientras volvía a caminar casualmente por el pasillo. Amber no es tan tonta, además sabes que nunca le diría a nadie algo sobre ti. Es tan posesiva, como si creyera que si le dice a alguien tu talla de zapatos, se enamorarán de ti y te llevarán. Coral se rió en su mano, tal vez debería preocuparme que intente robarte lejos de mí. Ella no tendría que esforzarse mucho. Él respondió, disfrutando de la forma en que sus ojos se endurecieron. Sin embargo, la mirada de irritación desapareció rápidamente. Se lava tan fácilmente como uno podría un poco de jugo en el fondo de un fregadero. Sigue hablando así y podrías romperme el corazón. Puedo ser un amante vengativo, querido hermano. Podía creer eso, incluso si ella nunca había sido realmente un amante, suya o no. Por supuesto, nunca había pasado una repetición anterior en contacto con su familia, para su vergüenza. Pero incluso antes de Viacom, él no creía que ella hubiera estado en una relación con alguien. Ella no era el tipo de persona con la que la mayoría de los hombres podían hablar. Tal vez ella era demasiado adelantada o eran demasiado tímidas, pero la mayoría tendía a evitarla en favor de sus otras hermanas. Eso lo enojó. Cualquier hombre debería haber estado preparado para cortarse el brazo solo por la oportunidad de disfrutar de la presencia de sus hermanas. Coral, incluido. Pero había preocupaciones más inmediatas, de la variedad hermana pequeña. ¿Tienes alguna idea de lo que Amber y mi equipo hablaron? Preguntó. Nada por lo que tengas que preocupar a tu cabecita. Amas a tus hermanas, ¿verdad? Por supuesto. ¿Me amas, verdad? Contra mi mejor juicio.
Entonces Amber no dijo nada de lo que debas preocuparte. Los ojos de Jaune se entrecerraron. A Coral le encantaban sus pequeños juegos, retorciendo palabras de maneras que podrían significar múltiples cosas. Pero su equipo no se había acercado y lo había mencionado, así que tal vez ella estaba siendo honesta. Amber podría haberse vuelto competitivo y afirmar que los amaba más que a su equipo. Bueno, lo que sea, lo mejor es despedirlo todo. Si se trataba de algo inusual, estaba bastante seguro de que uno de Hatsberry ya lo habría confrontado por ello. Si Amber hubiera dejado escapar que tenía la intención de ser expulsado, entonces no había forma de que Wei se hubiera quedado callado. He estado tratando de charlar con algunas chicas últimamente, pero cada vez que lo hago, uno de mi equipo parece aparecer, arrastrarme a un lado y mirarme con severidad. Luego, para cuando salgo, la chica con la que estoy tratando de conversar se ha ido. Qué inesperadamente dulces de ellos, arrulló. Jaune le dirigió una mirada sospechosa. Simplemente me refiero a cómo tratan de mantener tu atención para sí mismos, se rió. Supongo que si quieren probar tus delicias por sí mismos, entonces no me importa compartir. Tengo que admitir que el pequeño Schne fue bastante atractivo en el concierto. Me encantaría escuchar cómo la inclinaste sobre una mesa y rasgaste su ropa interior a un lado, hundiendo tu tonelada. Y la conversación ha tomado una ruta extraña, interrumpió Jaune rápidamente, antes de que pudiera entrar en prosa completa. Es un placer hablar contigo, Coral, dale a todos mi amor. Solo si me das el tuyo, guiñó un ojo y se inclinó hacia adelante para susurrar. Te amo, Jaune. Él te amo también. Maldita sea su tartamudez, y maldita sea la forma en que se echó a reír cuando lo atrapó a través del pergamino. La pantalla se volvió negra un segundo después, pero eso no hizo nada por sus mejillas, ni el eco de su diversión en su cabeza. Arg, no era de extrañar que hubiera sido un desastre con las chicas en ese entonces. Sin embargo, no podía recordar que Coral fuera así. Por otra parte, apenas puedo recordar mi vida antes de Viacom de todos modos. Supongo que es por eso que es una experiencia tan nueva y emocionante pasar mi tiempo con ellos. Es extraño pensar en ello así, en el sentido de que una vida aburrida y cotidiana podría ser una experiencia novedosa, mientras que la vida o la muerte se habían convertido en estándar. Era solo la vida que vivió, loco como era. Al menos había tenido la mayor parte del día libre, excepto por las clases de combate de esta tarde, y el entrenamiento que su equipo le había obligado a salir esa mañana. Lo había aceptado a regañadientes, principalmente porque quería escabullirse y llamar a su familia la primera oportunidad que pudiera. Hablar con ellos, incluso si era Coral, era como una bebida fría después de una larga caminata por un desierto. Había amor allí, innegable e ilimitado. Llenó la brecha que había creado entre él y sus amigos. Es necesario, se recordó a sí mismo. Esto no me permitirá morir en Viacom, lo que me permitirá comenzar mi próxima vida con mucho más tiempo para entrenar. Luego vendría Viacom, los salvaría a todos y destruiría los planes de Cinder de una vez por todas. Todo lo que tenía que hacer era pasar por esta vida primero. Lo que significa que tengo que lidiar con Cardin esta tarde. Otra pelea en el ring, aunque esta vez dudaba que Cardin cayera en el mismo truco. Eso era si Glinda no lo masticaba por siquiera intentarlo. ella es bastante sexy cuando está enojada. Sacudió la cabeza, concéntrate, eso era lo que necesitaba. Podía lidiar con su otro problema más tarde, preferiblemente cuando su equipo no estaba jugando al bloqueo de gallos. Había sido más que un poco extraño cuando Yang literalmente lo arrastró por la oreja, solo para sacudir la cabeza y mirarlo. La mirada que ella le había dado, en realidad lo había conmocionado. Ahora había una idea. ¿Dónde está él? Blake observó con una ceja levantada mientras la heredera de Schne miraba a su alrededor a las personas que entraban en la arena. Trató de ver a las personas que los rodeaban, pero con lo baja que era no estaba funcionando. Blake se preguntó si la niña sufriría la indignidad de saltar. Ella no lo hizo. En cambio, se paró en su lugar y echó humo. Lo juro si no aparece. Estoy seguro de que lo hará, se rió el compañero de Blake. Yang puso una mano sobre la cabeza de Weiss, que fue empujada un segundo después, cuando la niña lo fulminó con la mirada.
No es como si fuera a saltarse a la señorita Godwich de todas las personas. Incluso él no está tan loco. ¿Quién no está tan loco? Blake casi saltó de su piel. Se las arregló para quedarse quieta en el último segundo, pero incluso entonces su corazón martilló en su pecho mientras el tema de su conversación caminaba a su alrededor para ser reprendido por su compañero. ¿Cómo había logrado Jaune acercarse sigilosamente a ella de esa manera, sin siquiera activar ninguno de sus sentidos? Incluso con las multitudes a su alrededor, ella debería haberlo sentido si él estaba tan cerca. No podría haberse ablandado. Blake no había estado lejos del colmillo blanco el tiempo suficiente para haberse ablandado. Sí, estoy aquí, volvió a la conversación a tiempo para escucharlo hablar. Juro que parece que este maestro lo tiene para mí. Eso sería porque ella lo hace, señaló Weiss amablemente. Y creo que casi todos aquí pueden ver eso. ¿O crees que es un deseo reprimido? Tal vez debería ser detenido después de todo, me pregunto qué me haría. Oh, es un deseo reprimido, está bien. Un deseo de matarte por lo que puedo ver. Tal vez ella es tímida, se acarició la barbilla, o pervertida. Blake suspiró y lo desconectó, tratando de encontrar algo más para ocupar sus pensamientos. Ella no había podido encontrar ninguna información real sobre él en los últimos días, aparte del hecho de que era tan perezoso y cachondo como siempre. Pero, ¿es ese un acto que hace, o la verdad? Si es tan idiota como pretende ser, ¿cómo llegó a Beacon en primer lugar? Las cosas todavía no cuadraban, lo que significaba que necesitaba llevar las cosas un poco más lejos. Mañana, ella decidió. Después de esta tontería de Forever Fall, después de lo que sucedió hoy, tendría que adoptar un enfoque más directo. No podría negarla si ella lo arrinconara en un aula abandonada. Y de una forma u otra tendría sus respuestas. Le tomó al menos 3 segundos captar las connotaciones veladas de esa declaración mental. Y otros 10 más o menos para terminar de blanquear mentalmente la imagen de su cerebro. Y aquí había pensado que tendría que esconder su propio hábito sucio en Beacon. Sus libros eran mansos en comparación con él. ¿Subirán el señor Ark y el señor Winchester a la arena? Llamó la mujer severa, con los ojos fijos en el miembro rubio de su escuadrón. A ella le gustó totalmente. Él guiñó un ojo y se alejó. Las 3 chicas solo podían mirarse la una a la otra. Entonces, Jan rompió el silencio. Si lo intenta con ella, interferimos. Creo que ella hará un trabajo más que bueno disuadiéndolo ella misma, respondió Weiss, y Blake estuvo de acuerdo. Eso sería algo por lo que pagaría un buen gravamen. Lamentablemente, ese no iba a ser su entretenimiento por el momento, ya que en su lugar se volvió para ver a los 2 combatientes enfrentarse entre sí. Por el rabillo del ojo notó que el otro equipo se acercaba, Rubine, que parecía ser una presencia siempre presente en sus clases. Blake estaba bien con eso. Le dio a Jan alguien con quien hablar, lo que significaba que podía pasar tiempo leyendo en su lugar. Blake lo consideró una hermosa relación comercial. Combatientes, llamó la señorita Godwich, y toda conversación en el pasillo se extinguió rápidamente. Te recordaré las reglas, de los cuales ha habido algunas adiciones recientes gracias a alguien que no será nombrado. Hizo una pausa para mirar a su líder en eso, un hecho que nadie pasó por alto. Weiss gimió en la palma de su mano. La lucha continuará hasta que tu aura entre en rojo, o lo llamo. No debe haber tiempos muertos ni pausas, no importa lo que alguien grite o quien entre por la puerta. Jan se burló. No debe haber pérdida a menos que tu aura ya esté en amarillo. Jaune levantó la mano. ¿Qué es? Su rostro se torció, y por un momento Blake quiso desesperadamente saber lo que estaba pensando. Señor Ark. Soy el líder de mi equipo, así que realmente creo que también deberían contarse como armas. Giró para mirar a Cardin, con un brazo extendido. Jan, te elijo. Usa matar. ¿Eh? Para la infinita diversión de Blake, Jan en realidad se levantó un poco de su asiento, como si se preguntara si se permitiría el movimiento poco ortodoxo. Yo. No. La señorita Godwich espetó. Estaba mirando a Jaune mientras lo decía, pero su buche apuntaba directamente a Jan, como si amenazara su vida si se atrevía a moverse. Jan se sentó sabiamente.
Este es un combate 1 a 1, lo que significa que no puedes usar a la señorita Xiaolong como arma. Winchester tampoco puede usar a su equipo como uno. ¿Cómo lo haría yo?, se burló el otro adolescente. Deja de tratar de esconderte detrás de tus amigas y pelea conmigo. ¿Tengo que hacerlo? ¿Sí? Esta vez fueron Cardin y Miss Godwich quienes hablaron en perfecta sincronía, con algunas personas en la multitud riendo nerviosamente. El maestro miró a Winchester como si fuera su culpa, y la boca del matón se cerró. Señor Ark, continuó, este es un combate para establecer su capacidad, para que podamos juzgarlo mejor y aconsejarle sobre cómo mejorar. Sean cuales sean tus circunstancias, ya sea que no estés seguro o simplemente preocupado por el resultado, debes luchar. Black se inclinó hacia adelante en el banco. Esto debería ser bueno. No parecía que hubiera otras quejas o sugerencias, no cuando Jaune se quedó callada y se paró en posición. Sacó su hoja con una rápida escoria de acero, y tomó una postura que Black recordaba vagamente que Weiss le había perforado en los últimos días. Le serviría a un principiante, pero no estaba segura de qué uso tendría contra alguien como Cardin. Aunque era fanfarrón y matón, y Black lo odiaba como ningún otro, no podía discutir el hecho de que era hábil. No lo suficiente como para tocarla, ya no Weiss, pero lo suficiente como para derrotar a un principiante como Jaune. No podrás distraerlo como la última vez, pensó. ¿A quién quería ganar? Jaune, la respuesta llegó instantáneamente y sin dudarlo. Por apático y molesto que sea, incluso si la hiciera sentir incómoda, ella preferiría ver a su compañero de equipo desgarrar a ese fanático racista por uno nuevo. Winchester se había complacido enfermizamente en atormentar a un fauno, y palabras crueles o no, Jaune lo había detenido. Comienza. La señorita Godwich gritó y esquivó a un lado, incluso cuando Cardin rugió un grito de batalla y cargó a través de la arena. Sus pisadas eran pesadas en la colchoneta, ahogando todo otro ruido mientras la enorme figura, vestida con una armadura pesada, cerraba la distancia entre ellos. Excepto que no estaba cerrando la distancia en absoluto, a causa de cómo Jaune había girado la cola y huido. Junto a Blake, Weiss gimió en sus manos ahuecadas, ni siquiera sorprendida por el giro de los acontecimientos, mientras su compañero corría alrededor de la circunferencia del área de batalla, con los brazos bombeando a su lado. El fauno disfrazado en realidad sintió una inusual sensación de camaradería con la chica generalmente odiada, casi queriendo estirar la mano y acariciar su hombro con comodidad. «Vuelve aquí». Cardin rugió, y Black casi imaginó que podía escuchar algo de música de persecución cliché mientras el adolescente más pesado lo perseguía. La señorita Godwich parecía que estaba experimentando un derrame cerebral. ¿Estaba tratando de cansar a Cardin, o Black le estaba dando demasiado crédito a su líder? Llevaba menos armadura, lo que teóricamente significaba que debería poder durar más tiempo. Por otra parte, Jaune no era exactamente grande en resistencia en comparación con la mayoría de los cazadores. Pudo mantenerse al día con ellos en el cardio de la mañana, pero apenas, y estaba mucho peor para el desgaste que cualquier otra persona. Continuó durante unos buenos 10 minutos. Todo el tiempo la clase los observó en silencio, sin duda preguntándose si la señorita Godwich intervendría y cuán enojada estaría. Esto realmente no podría llamarse una pelea de cazadores, no con cómo de vez en cuando Jaune pasaba corriendo por su sección de la arena, con los brazos en el aire y gritando salvajemente. O como Cardin soplaba y soplaba su paso, un segundo después, el sudor goteaba de su cuerpo. «Ve Jaune». Ruby gritó, levantando un puño en el aire. ¿A qué estaba animando? ¿Estaba viendo la misma pelea que Blake? Desgastar a tu oponente era una estrategia, eso era cierto. Pero tenía que haber algún tipo de seguimiento, alguna forma de capitalizarlo. ¿Es ahora o nunca, Jaune Ark? Me pregunto qué harás. Parecía darse cuenta también, porque su ritmo comenzó a disminuir y se convirtió en más de un trote. Tal vez Cardin no se dio cuenta, todavía perdido en la bruma de la fatiga y con sudor en los ojos. Pero a Blake le parecía obvio que Jaune ahora estaba fingiendo su vuelo, dejando lentamente que el hombre más grande cerrara la distancia. Estaba listo para lanzar su trampa. Los ojos de Blake se entrecerraron. Jaune Ark tropezó. Blake logró una maravillosa impresión de Weiss Schnell.
La risa estalló en todo el pasillo cuando su líder golpeó la colchoneta, rodando y deslizándose junto con su rostro empujado hacia abajo en el material implacable. Yang hizo una mueca e hizo un ruido de dolor, incluso cuando Ruby gritó de miedo y el gemido de Wei se hizo mucho más pronunciado. Sonaba como si estuviera siendo sometida a una cirugía sin anestesia. Jaune, levántate. Ruby lloró cuando Cardin finalmente lo alcanzó. Ninguna cantidad de sudor o agotamiento podía hacer que no viera una oportunidad como esta, y su enorme masa se levantó sobre su cabeza. El corazón de Blake perdió un latido. Viviría, por supuesto que lo haría, pero si eso golpeara, pasaría los próximos días en la enfermería. Incluso vio a la señorita Godwich dar un paso adelante, con los ojos entrecerrados. Blake se preguntó cuándo intervendría, solo para jadear cuando la mujer rubia sonrió y se quedó quieta. Jaune. El grito de Yang se perdió en una explosión de polvo. El impacto de la masa de Cardin había desgarrado parte del suelo, tal era la fuerza detrás de ella. Eso sería malo. Porque en Renan no había intervenido el maestro para detenerlo. Weiss hizo que se pusiera de pie. Una tos dentro del humo la detuvo. Eso realmente podría haber dolido, jadeó la voz familiar. Incluso a lo lejos, Blake vio que los ojos de Cardin se abrían cuando el humo se alejaba, revelando a su enemigo, Jaune Ark, acostado boca arriba entre las piernas de Cardin. Blake dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta de que había estado sosteniendo. Así que había logrado esquivar entonces, pero esta pelea no había terminado. Estás abierto. Jaune gritó alegremente, alcanzando su arma. Ruby aplaudió, pero Blake permaneció en silencio. Esto no había terminado ni por asomo. Estaba de espaldas, atacando desde el suelo donde no podía balancear su arma. Incluso si intentaba apuñalar su espada directamente en la entrepierna de Winchester, probablemente rebotaría en la armadura, si no en su aura. Espera un momento, esa no era el arma de Jaune, ¿y por qué estaba chispeando? ¡Ay, ye! El grito de Cardin fue horrible. Podría haber revelado su secreto en un caso, por el momento en que Jaune golpeó y el hombre chilló las orejas de Blake aplastadas tan fuerte que hicieron que su arco se volviera plano también. Por suerte, literalmente, todas las demás personas en la habitación se habían tapado las orejas con las manos y habían cerrado los ojos contra el ruido agonizante. Cuando abrió los ojos un segundo después, fue justo a tiempo para ver a Cardin Winchester, fumando ligeramente, colapsar en el suelo. Su pierna se crispó. Jaune Ark se puso de pie, tambaleándose una vez antes de levantar la mano en señal de victoria. Luego levitó un poco del suelo, suspendido por dicho brazo. Señor Arco. Su maestra no rugió tanto como susurró. Excepto que era un susurro que Blake sentía en sus huesos, como el silbido sibilante de una serpiente mortal. ¿Qué fue eso? No parecía ver el peligro. O eso estaba demasiado lejos para reconocerlo. En cambio, sonrió con orgullo, como si lo estuvieran presentando como ejemplo ante la clase. Blake no estaba seguro de en qué mundo vivía, que estar telepáticamente colgado de tu brazo era algo bueno, pensándolo bien, ella no quería saber. Vi una desventaja táctica en su equipo, señora, dijo felizmente. Luego procedí a aprovecharme de eso desgastándolo. Su expresión parecía gritar alabarme. Estaba hablando de esto. Su mano tembló, al igual que todo su cuerpo como resultado. Pero estaba claro que se refería a la pequeña pieza de metal negro en su mano restringida. Un rayo azul se encendió entre las puntas. Vi una desventaja táctica en su equipo. La cara de la señorita Godwich parecía cortada de roca. Bueno, todo es metal, como mi espada no serviría mucho, decidí buscar una herramienta mejor. De ahí la pistola taser de polvo, dijo. De ahí la pistola taser de polvo. Nueva regla, suspiró la mujer. Fue un suspiro lleno de tanto agotamiento que hizo que Blake quisiera arrojarse desde los acantilados de Beacon. No se pueden introducir armas no autorizadas o no aprobadas en la arena. En ese caso, yo. Su solicitud para que el taser de polvo sea un arma aprobada es denegada. Ella lo sacudió de nuevo por si acaso. Sus dedos se abrieron, lenta y torpemente, mientras la herramienta se salía de su mano. Y esto será confiscado, gracias. Au.
También me ha llamado la atención que tal vez necesites un nuevo oponente que pueda lidiar con tus estrategias únicas. Esa fue ciertamente una forma educada de decirlo. ¿Sí? En cuyo caso he decidido que la próxima vez te enfrentarás a la señorita Xiaolong. No. Señorita Xiaolong, la maestra ignoró al joven desamparado a favor de fijar sus ojos en la niña. Blake podía sentir a su pareja cambiar contra ella, claramente nerviosa. Blake no la culpó. Te asegurarás de que haya una pelea. Te asegurarás de esto. Sí, señorita Godwitch, por supuesto. Estoy tan emocionado, Blake comenzó a sudar mientras la maestra mantenía sus ojos fijos en Yang. No tenía idea de cómo Yang logró mantenerse erguido. Pero después de lo que parecieron 2 o 3 minutos, pero que podrían haber sido tantos segundos, la mujer asintió y se alejó. Jaune se quedó atrás, arrojada a sus pies como tanta basura podrida. Entonces, él dijo: tú, me lo vas a tomar con calma, ¿verdad? Lo siento papi, se estremeció Yang, voy a destriparte. Aunque solo sea para no averiguar qué pasa si no le doy a la señorita Godwitch la pelea que quiere. La clase está despedida, gritó la mujer desde más abajo en la fila. Recuerda que tienes el viaje a Foreverfall mañana. No aceptaré excusas, así que espero que todos estén completamente descansados y preparados para irse a las 10. Vamos a llevarlos a ustedes dos de vuelta a la habitación, suspiró Blake, ayudando a levantar a su nervioso compañero, incluso cuando Ace hizo lo mismo por la suya. Parece que ambos necesitan sentarse. Ruby y su equipo se despidieron de ellos. Waze y ella ayudan a escoltar a sus compañeros hasta que volvieron a tener su orientación. Yang logró recuperar algo de confianza después de solo 1 o 2 minutos, principalmente cuando salieron de la vista de la señorita Godwitch. Jaune parecía mucho peor, aunque Blake tenía la sospecha de que solo estaba siendo perezoso y Waze no se había dado cuenta. ¿De dónde sacaste esa pistola taser de todos modos? Yang preguntó una vez que llegaron a su habitación. Los 4 se sentaron en sus camas para descansar. Esos pueden ser bastante peligrosos y no es como si hubieras visitado la ciudad o algo así. Una buena pregunta y a la que Blake también prestó atención. El armamento aturdido a base de polvo eléctrico no era tan raro, pero no lo veías a menudo. Había todo tipo de problemas con él, desde la oportunidad de sorprenderte a ti mismo, a tus aliados, materiales conductores de los que tenías que tener cuidado, la lista siguió. La mayoría de los cazadores no se molestaban con ellos, a menos que tuvieran algún tipo de apariencia que se relacionara con ellos o mitigara uno de los problemas. La mayoría de las armas elementales eran así. Genial a primera vista, pero bastante poco práctico una vez que te metiste en él. Sí, una espada en llamas sonaba impresionante, pero buena suerte envainándola o manejándola. Oh, lo encontré, se encogió de hombros. ¿Tú, lo encontró? Yang preguntó. ¿Solo acostado? Bueno, más o menos, llegué temprano a la arena, pero no había nadie allí, así que decidí mirar alrededor. Entonces me encontré con esta puerta que decía armas y yo estaba todo, esto podría ayudar, lo encuentro allí. Por casualidad, entrecerraron los ojos de Waze, fue la puerta con los letreros que decían armario de suministros del maestro y no entrar. Quizás, ¿crees que no debería haber entrado? Waze gimió pero parecía no poder encontrar la energía. Al menos ya lo encontró divertido, riéndose en la esquina. Blake estaba a punto de darse la vuelta y agarrar uno de sus libros, uno nuevo que aún no le había echado a perder, cuando Yang se acercó. Pero no está cerrado el armario de suministros. Lo es, estuvo de acuerdo Waze. Según tengo entendido, solo puedes entrar si tienes permiso previo. Es para las personas que pierden o dañan sus armas, se entiende más como una solución temporal hasta que pueda arreglar o encargar una nueva. Como tal, está lleno de armas inusuales y peligrosas, y solo puedes ingresar con permiso y un maestro como escolta. Todo eso tenía sentido, pero no era lo que Blake había fijado. Cerrado con llave, el armario de suministros estaba naturalmente cerrado, como lo estaría cualquier habitación llena de equipos peligrosos. Y en Beacon, eso no solía significar pequeños pernos y llaves o candados.
Sus habitaciones estaban cerradas con sensores que solo respondían a sus pergaminos. Las áreas comunes tenían el mismo tipo de trato, pero siempre había un sistema de contraseña manual para permitirle anularlo. Los vestuarios los usaban, por ejemplo, por lo que no tenía que preocuparse de que su pergamino se dañara en un mástil. Y dado que el armario de suministros era parte de la arena y las áreas de combate, sin duda tenía lo mismo. ¿Cómo entraste?, Blake preguntó, con los ojos entrecerrados mientras el único miembro masculino de su equipo hacía una pausa. ¿Cómo rompiste las cerraduras? Solo presioné botones al azar. Imposible, al menos era estadísticamente imposible. Si los códigos tuvieran 4 dígitos, y no tuvieran pruebas de que lo fueran, y hubiera 10 dígitos para elegir, entonces las posibilidades de obtenerlo al azar ya serían infinitesimalmente pequeñas. Era lo suficientemente pequeño como para ser imposible, y lo suficientemente imposible como para ponerla nerviosa. Así que eres una especie de criminal, dijo por fin, ignorando la mirada sorprendida de Jan. Irrumpiendo en habitaciones en las que se supone que no debes entrar. Frunció el ceño, no quiero escuchar eso de ti. ¿No es hora de que regreses a tu propio dormitorio? Este es mi dormitorio. Lo es. Bien, y ahora estaba enojada de nuevo. Otro día se fue, otro día ganado en una vida futura. Así era como solía ver el paso del tiempo, antes de que todo comenzara a fundirse en un sueño lúgubre. Los eventos se arreglaban, los temas ocurrían una y otra vez, y a veces parecía que no había nada que pudiera conmoverlo. Y entonces algo como esto sucedería. No importa cuántas veces lo viera, Foreverfall siempre parecía dejarlo sin aliento. Tal vez fue porque siempre fue una vista rara, nunca más de un solo día de cualquiera de sus vidas. Nunca se había extendido más allá de eso, no es que hubiera puesto ningún esfuerzo real en hacerlo así. Pero cuando todos los equipos aterrizaron, y los estudiantes salieron al bosque salvaje, Jaune se sintió un poco avergonzado de admitir que se unió a ellos para quedarse boquiabierto. Era tan hermoso, como un bosque en otoño perpetuo, hojas carmesí flotando hacia el suelo como lluvia escarlata. Hicieron un sonido como lo hicieron, el viento tintineando contra las hojas, para crear un sonido como 1000 campanas de viento haciendo eco en concierto. Atrapó uno en la palma de su mano, levantándolo hasta sus ojos para volarlo. A mis hermanas les encantaría ver un lugar como este. No es que alguna vez pudiera traerlos. Foreverfall estaba en las afueras del territorio propiedad de los humanos, una tierra salvaje y no reclamada infestada de Grimm. Ese era el mensaje que la señorita Godwitch estaba ocupada explicando a los demás. Era una conferencia que había escuchado una y otra vez. No es que Weiss lo supiera, mientras apuñalaba suavemente un codo en su costado. Fue gentil para ella de todos modos, aunque todavía lo dejó haciendo una mueca. Ella puso los ojos en blanco y miró al maestro, confiando en que él también lo haría. Supuso que podía complacerla. Realmente había poco más que hacer. Había pasado un tiempo desde que Beacon había comenzado. Sus hermanas, bueno, todas excepto Amber, parecían entender que le tomaría algún tiempo ser expulsado. No era como si Ospin o la señorita Godwitch se dieran cuenta y lo despidieran de inmediato. Necesitaban darle la oportunidad de mejorar, o no hacerlo, antes de tomar tal decisión. Eso era si quería ser expulsado naturalmente, como resultado de malas calificaciones y rendimiento. Una expulsión natural era la única forma en que sería realmente libre de irse, ya que no sería su culpa de ninguna manera. Foreverfall realmente no había tenido en cuenta sus planes. Aparte de eso, haría todo lo que normalmente hacía, sin ser atacado por una ursa. Este no era un lugar para actuar o causar problemas, no cuando podría significar derribar a Grimm sobre sus compañeros de equipo. Quería ser expulsado, no quería que los mataran. Así que él haría su parte y recogería un poco de savia. Tal vez incluso robar algo para sí mismo, ya que Nora siempre había elogiado su sabor. Tal vez también sería un soborno efectivo para la chica, si terminara enfrentándola en la clase de Godwitch. La señorita Godwitch lo había prohibido por perder, pero nunca le había prohibido explícitamente convencer a otra persona para que lo perdiera. Los ojos de Jaune se deslizaron hacia Cardin, pero el hombre blindado no pareció darse cuenta. Espero que mi pequeña exhibición anterior haya sido suficiente para llegar a él, pensó Jaune.
Necesito evitar problemas, lo que significa que no necesito que piense que soy un blanco fácil aquí. Una cosa había sido aguantar a Cardin en los pasillos seguros de Beacon. Sus burlas e intentos de intimidación eran una pérdida de tiempo, pero poco más. Sin embargo, ese incidente con el casillero le había demostrado que estaba equivocado. Cardin pensó, o había pensado, que era una marca fácil. De ahí los intentos de Jaune de disuadirlo suavemente en el ring. Mentiroso, su mente parecía reírse, disfrutaste lastimándolo más de lo que admites. Era como matar a esos Grimm, excepto que podías ver el miedo en sus ojos. Jaune, remanente de Jaune. La voz de Jan lo sacó de sus pensamientos, el rescate de último minuto que necesitaba. Weiss y Blake lo estaban mirando. O más bien Weiss era, Blake tenía los ojos firmemente fijos sobre su hombro por alguna razón. Lo siento, ¿qué pasa? Necesitamos recoger savia, papá. Jaune atrapó el frasco de vidrio que le arrojó al pecho. Weiss suspiró y puso los ojos en blanco ante el énfasis que Jan puso en ese título, pero se acercó para pararse a su lado de todos modos. Se dio cuenta de que tenía dos púas con las que golpear los árboles, sin duda una para él. Era divertido considerar cómo en una vida pasada podría haber considerado que algo por lo que estar complacido, ese Weiss de todas las personas, recogería algo para él. Estás espaciando de nuevo. No, no lo soy. Nadie parecía creerle. Tenemos 2 horas para recoger 2 frascos de savia por socio. Los árboles necesitan ser perforados y golpeados, pero se sellarán después de unos minutos, debido a la coagulación de la savia. Luego deberíamos pasar a un árbol diferente para no dañar el ecosistema. Había escuchado las instrucciones tantas veces que podía recitarlas mientras dormía. Algunas cosas cambiaron, en los innumerables bucles que había hecho. Pero este no era uno de ellos. ¿De papá realmente escuchó? Jan cayó de rodillas. Está enfermo, papá, te estás muriendo. Basta de dramatismo, frunció el ceño Weiss. Jan se rió, pero volvió a ponerse de pie, los 4 se fueron con la heredera a la cabeza. 2 horas deberían ser tiempo más que suficiente si encontramos un bosquecillo vacío para tocar. Incluso podríamos tener algo de tiempo libre para relajarnos. Weiss está sugiriendo que nos relajemos, comenzó Jan, solo para reír y agacharse cuando los ojos de Weiss se entrecerraron. Sí, nos pondremos en ello. Vamos Blake. Juro que esos 2 serán el final de mí, suspiró su compañero. Aquí está tu pico. Por favor, no lo uses en ti mismo. Ella pisoteó con una expresión determinada. Sintió lástima por cualquier árbol que ella decidiera. Rubio lisqueó la savia experimentalmente. Olía dulce y ácido, como agua azucarada, excepto mucho más espesa. Incluso para alguien que amaba las galletas como ella, olía demasiado. Nora ya había engullido su segundo frasco. Eso fue impresionante de múltiples maneras. En primer lugar, que honestamente podía soportar todo eso tan fácilmente y, en segundo lugar, que Ren podía juntar 2 frascos más rápido que Pirrao había podido llenar uno. ¿Qué era él, el susurrador de árboles o algo así? Esto es más difícil de lo que parece, susurró Pirra desde el siguiente árbol. Ruby tarareó su acuerdo mientras dejaba escapar un breve suspiro. El agujero que había hecho ya estaba sellado, y con solo 1 pulgada de savia recolectada. No debería ser, pero realmente lo es. Bueno, al menos no eres solo tú, Ruby asintió con la cabeza hacia todos los demás, excepto Ren, que estaban sufriendo con sus propios árboles. Habían logrado ponerse al día con el equipo de su hermana, y como había muchos árboles para recorrer, todos habían acordado trabajar juntos. Simplemente no lo entiendo, los ojos esmeralda de la niña parecían estrecharse en la corteza, como si la acusara de conspirar contra ella. Esto debería ser fácil. No estás acostumbrado al fracaso, ¿verdad? Pirra se estremeció, no, quiero decir, eso no es todo. Fallo tanto como cualquier otra persona. Ruby se rió, incapaz de controlarse a sí misma, mientras Pirra caía en negaciones sobre mantenerse en un estándar más alto. Tal vez era algo que había hecho en Mistral, o tal vez era su familia, Ruby no lo sabía. No tienes que preocuparte por eso aquí, dijo en su lugar, palmeando a su pareja mayor en el hombro.
Si alguien tiene que preocuparse por equivocarse, seré yo. No digas eso. Estás haciendo un trabajo maravilloso al ser el líder de este equipo. Y estás bien siendo mi amiga, regresó, sin mirar la cara de Pirra. No tienes que seguir preocupándote por eso. Por un corto tiempo, el único sonido entre ellos fue el golpe rítmico de la espiga que se clavaba en la madera. Era un buen sonido, casi satisfactorio. Debes pensar que soy tonto, dijo Pirra por fin, con una risa baja. No. Es solo que, con mi carrera, nunca he tenido muchos amigos Beth. No. La boca de Pirra se congeló aún abierta, una escena que hizo reír a Ruby aún más fuerte. No importa lo que solías tener. Ahora tienes amigos y un equipo también. Así que deja de pensar demasiado en todo. Es solo, bueno, nunca parece que necesites un amigo, suspiró Pirra. Al principio pensé que podría ayudarte ya que eres muy joven, pero ya eres capaz de luchar en un nivel similar al mío. Eso era una mentira, y Ruby lo sabía. Hablando de ser educada, Pirra podría aplastarla en cualquier momento. Ella ya había tenido un combate o dos, y la chica realmente merecía su título. Pero eso no fue ni aquí ni allá. Tengo a Jan, así que no necesito un amigo, dijo Ruby cuidadosamente, pero eso no significa que no quiera uno, o más. No tienes que ofrecerme ni probarme nada. Los amigos son solo amigos, ¿sabes? No. Fue el turno de Ruby de congelarse cuando Pirra la plagió. Justo antes de que la chica pelirroja se echara a reír, Ruby le dio una palmada en el brazo. No lo sé, dijo Pirra mientras las risas se apagaban, pero supongo que lo descubriré. Gracias Ruby. Sí, puedes agradecerme enseñándome ese truco de voltereta hacia atrás en algún momento. Pirra sonrió y prometió que lo haría, incluso cuando Ruby sacudió la cabeza y se dirigió a otro árbol. Dios mío, era raro, pero ella suponía que así era Pirra, increíble en el ring, pero extrañamente insegura fuera de él. Podría haber sido incómodo, si Ruby no hubiera pasado por eso una vez. Ella conocía muy bien los dolores de estar sola e incómoda. Ese pensamiento hizo que su atención se desviara hacia Jaune una vez más, quien estaba agachado a un árbol o dos de Weiss, llenando lentamente su propio frasco. Estaban demasiado lejos para que Ruby escuchara algo, pero cuando Ace se volvió para decirle algo, lo vio llamar a algo con una risa y una sonrisa. Ruby no sabía cómo se lo había perdido antes. Era como uno de esos rompecabezas, como las imágenes de gatos que Jan a veces le mostraba. Ruby pasaba horas mirándolos, incapaz de identificar nada. Y luego, cuando finalmente lo encontró, o más realistamente cuando Jan se dio y le mostró dónde estaba el gato, a Ruby le resultaría imposible no verlo. Durante horas después se preguntaba cómo podría no haberlo visto. Era tan obvio. Fue más o menos lo mismo con Jaune y sus sonrisas. Estaban allí, y trabajaban mecánicamente hablando, pero era como Crescent Rose sin municiones. Hizo todas las cosas correctas y tuvo los movimientos correctos, pero el resultado deseado simplemente no estaba allí. No parecía llegar a sus ojos, incluso cuando la piel a su alrededor se arrugaba. Podía sonreír y reír, y aunque las emociones en su rostro cambiaron, era como si sus ojos permanecieran exactamente iguales. Ruby resopló y se preguntó si alguien más se había dado cuenta. Aparentemente había sido la única que no se había dado cuenta de que Jaune había luchado contra algunos de los Grimm, así que tal vez también estaba siendo tonta aquí. Weiss era su compañero, y había demostrado que le importaba más de lo que Ruby había pensado inicialmente. Tal vez ella sabía, tal vez no se entrometió porque pensó que no era asunto suyo. Tal vez tenía razón, tal vez no era asunto de Ruby y debería dejarlo ser quien quisiera ser. Ella se enteraría cuando lo intentara de todos modos, porque no estaba dispuesta a dejar pasar esto. Si cometía un error, entonces podía jugar la carta de 15 años. Solo tengo 15 años, lamento no haberme dado cuenta, funciona siempre. Bueno, excepto en Jan y su padre. Lo había usado demasiado para que ellos cayeran en la trampa de él. Y por alguna razón tenía la impresión de que tampoco funcionaría en Jaune, pensó que no podía decir por qué. Tal vez fue porque él también tenía hermanas menores, como con las que ella lo había visto en esa tienda. Ruby hizo una pausa cuando escuchó algunos murmullos amortiguados.
venía detrás de ella en el bosque. Por un segundo se agachó para agarrar el mango de Crescent Rose, preparada para desplegarlo en cualquier momento. Sin embargo, siguió adelante, y después de unos segundos más, reconoció el crujido revelador de los pies con botas en las hojas. Otros estudiantes, ella relajó su agarre. Todos se mantenían nominalmente unidos, principalmente para poder pedir ayuda si Grim atacaba. Probablemente eran solo algunas personas que buscaban árboles y habían visto a su grupo y decidieron que esta área estaba tomada. Estaba dejando que la atmósfera la alcanzara. Pirra también se había dado cuenta. Pero ella también pareció reconocerlo como una amenaza y volver a su árbol. Eso resultó ser un error. En retrospectiva, debería haber sabido que algo estaba pasando. Entre los pasos que había escuchado susurros y risas, eso debería haberla dado una pista. Pero en su defensa, ¿cómo podría haber pensado que alguien haría algo así? Pirra gritó una advertencia, mientras escuchaban algo silbar en el aire. Ruby lo vio casi en cámara lenta, una botella de savia oscura y púrpura. Se extendió perezosamente de extremo a extremo, cayendo por el aire hacia ellos donde aterrizó con un fuerte estruendo. Púrpura salpicando a través de Rubio. Hubo maldiciones amortiguadas de los arbustos, seguidas por el sonido de los pies en estampida. ¿Estás bien? Jan fue la primera en hablar, corriendo hacia su compañera de equipo. Aún estaba de pie con los brazos extendidos, la savia goteaba de las yemas de sus dedos. La savia espesa y viscosa cubría su cabeza y hombros, goteando por sus brazos y pecho. Alrededor de sus pies había vidrios rotos que cubrían el suelo. Ruby solo podía estar agradecida de que su aura lo hubiera protegido de lo peor. Pero espera un segundo, la última vez que ella había mirado, él había estado en Weiss, no cerca de su hermana y Black en absoluto. Estoy cubierto de savia, suspiró, pero aparte de necesitar una ducha, estoy bien. Olvídate de la savia, gritó Weiss, ¿qué pasa con los fragmentos? Winchester frunció el ceño Pirra, incluso cuando Ruby contuvo un gruñido. No había duda en la voz de su compañero y ninguna en la mente de Ruby tampoco. Ese idiota había estado molestando a Jaune desde que Beacon comenzó. ¿Quién más haría algo como esto? Espera, los ojos de Black se entrecerraron, mirando hacia donde había venido la savia. Escucha algo. Ruby siguió la mirada de la niña, aunque no podía escuchar nada en absoluto. ¿De qué estaba hablando? Un segundo después, algo se hizo audible, aunque no era más que un zumbido bajo, casi como un zumbido de pergamino o algo así. Oh, por llorar en voz alta, susurró Jaune, algo que Ruby acaba de captar. Estaba a punto de preguntarle qué quería decir, antes de que Ren gritara una advertencia y se quedara boquiabierta. Insectos, abejas o avispas, más de 200 de ellas, y tenían que tener más de 2 pulgadas de largo, salieron de los arbustos. Pirra gritó y se apartó del camino, pero ni siquiera la miraron. En cambio, se centraron en la única persona cubierta en Jaune. Ruby lloró, y las voces de los demás se unieron a las de ella cuando fue atacado. Volaron sobre él en un enjambre, zumbando alrededor de su cabeza y hombros mientras se zambullían. Si él gritaba, ella no lo escuchaba, no mientras corría hacia él mientras él se tiraba al suelo. Rodó frenéticamente de izquierda a derecha, aplastando insectos bajo su peso, pero había tantos. Ruby vaciló al margen, con los brazos extendidos. Ella quería ayudar, pero ¿qué podía hacer? Había tantos de ellos, Crescent Rose sería inútil, disparando aún peor, ella podría golpearlo. En pánico, agarró su frasco y lo balanceó de izquierda a derecha, tratando de derribar a algunos del aire, pero haciendo una mísera abolladura en el enjambre. Arg, bájate. Jan gruñó, cayendo de rodillas junto a Ruby para hacer lo mismo. Balanceó sus puños de izquierda a derecha, atrapando y aplastando avispas donde podía. Fuera del camino. Algo agarró a Ruby por la capucha y la tiró hacia atrás, incluso cuando vio a Black hacer lo mismo con Jan. Weiss dio un paso adelante, su arma sostenida verticalmente ante sus ojos. Jaune, cierra los ojos. Ella gritó, antes de azotar el metal. Esto parece familiar, Ruby pensó mientras un rayo y el hielo se estrellaban, junto con el estallido del fuego. No tan explosivo como el primer encuentro de ella y Weiss, pero definitivamente similar.
Cuando llegó a su fin, Ruby hizo una mueca mientras miraba a su amiga, enterrada debajo de una alfombra de crujientes cadáveres de insectos. Se movieron y cayeron mientras se sentaba, limpiándose más de la cara con una expresión de disgusto. Jaune, espetó la heredera, ¿estás bien? Menos bien de lo que estaba cuando Yang preguntó. Ruby hizo una mueca al escuchar el tono nasal de su voz. Incluso a través de la suciedad y la mugre podía ver pequeñas ronchas rojas en su piel. Habían actuado rápido, pero las avispas habían sido más rápidas. Además, ¿alguien trajo primeros auxilios? La chica de cabello blanco los miró, solo para que Ruby mirara desesperadamente a sus compañeros de equipo. Solo vendajes, suspiró Ren. Pero vi un arroyo cerca, podría ayudar a lavarlos. Raro. El cabello de Yang estalló en llamas cuando sus ojos brillaron rojos. Nadie va a abordar el verdadero problema aquí. Ella gruñó. Las avispas rapier no existen aquí, ni tampoco las botellas de savia salvajes y voladoras. Ese maldito Winchester. Ruby hizo una mueca. Como si las llamas no fueran suficiente indicación, Yang solo juró cuando estaba realmente furiosa. Ruby y yo los escuchamos, dijo Pirra, provocando la ira sobre ella. Pero no pensamos que harían eso, definitivamente fue el equipo CRDL. Deberíamos decírselo a la señorita Godwitch. Sí, no es que Ruby pensara que Yang iba a estar satisfecho con él. No. Yang instantáneamente demostró que tenía razón. Los maestros saben que Jaune está siendo atacada, no que hayan hecho nada al respecto. Si no tiene la pista por su cuenta, entonces ya es hora de que alguien se la golpee. Su sonrisa se volvió mortal. Me ofrezco como voluntario. Yang, no puedes Black se tambaleó cuando Yang salió de su agarre y corrió hacia la línea de árboles. Oh, diablos, allí fue su hermana, eso no era un buen augurio. Ve tras ella. Weiss gritó mientras ayudaba a su compañero a ponerse de pie y se volvió hacia el río cercano. Cuidaré de Jaune, solo asegúrate de que no terminemos expulsados o algo así. Técnicamente, ninguno de los miembros del equipo RRNN formaba parte de Hui, ni tenían que seguir ninguna de sus órdenes. No es que el tecnicismo impidiera que los cuatro corrieran detrás de Yang, con Black corriendo a su lado. Oh dioses Yang, por favor, no los mates, solo asesinarlos un poco. No fue difícil rastrear a la chica enojada. Dejó un rastro de destrucción a su paso, aunque afortunadamente no hubo incendios forestales. Si el fuego generado por su apariencia fuera capaz de eso, entonces su casa de madera en Patch no habría durado mucho tiempo. ¿Crees que esto es gracioso? Ruby escuchó a Yang gritar desde adelante, el ruido seguido de un golpe carnoso que Ruby reconoció demasiado bien. Los 5 adolescentes irrumpieron en la escena justo cuando Cardin se desplomó al suelo a los pies de la rubia. Los otros 3 miembros de su equipo estaban dispersos, acostados sobre sus espaldas o frentes con miedo. Esa es una hinchazón. Ahora creo que mi compañero de equipo tenía alrededor de 100, así que esto podría llevar un tiempo. Yang. Black gritó, corriendo hacia adelante para agarrar el brazo de la niña. Ruby no escuchó lo que dijo la chica generalmente tranquila, pero después de susurrar algo al oído de su hermana, las llamas comenzaron a apagarse. Black dio un paso atrás con un suspiro, liberando a la rubia. Ruby estaba parada en las afueras con su equipo, sin estar realmente segura de lo que se suponía que debían hacer. Yang pasó por encima del cuerpo gemido de Cardin, enganchando al tipo con el extraño cabello del suelo por el cuello. Tartamudeó y sostuvo sus manos ante él, listo para un puñetazo. Mira, Paloma. R. Russell. Lo que sea. Puede llamarme señor. Tu querido líder está fuera de la cuenta, supongo que no es tan duro como el mío, pero todos vimos eso en la pelea anterior, ¿no? Sí, los ojos de Yang se entrecerraron. Señor. Mira, la cosa es, continuó la rubia, estoy empezando a cansarme mucho de que tu equipo intente sacar su inferioridad en mi equipo, y mucho menos en el líder de mi equipo. Es perezoso y pervertido, pero es una especie de amigo mío. Puedes ver de dónde vengo, ¿verdad? Sí, señor. Esto, lo acercó y luego señaló a Cardin, tiene que parar, ¿de acuerdo?
No más molestarlo, no más lanzarlo al bosque Esmeralda, y si alguna vez te veo hacer algo que realmente podría lastimarlo así otra vez, entonces juro que no quedará nada de ninguno de ustedes. Amenazas e intimidación dejó un sabor desagradable en la boca de Ruby, pero ella podía ver la necesidad de hacerlo. Ya era bastante malo que hubieran arriesgado su vida arrojándolo al bosque, pero ¿y si hubiera sido alérgico a las avispas? Podría haber muerto, habría muerto. No se lo arrojamos. Russell gimió, con los brazos en alto mientras Jan se retiraba para un último swing. Todo el claro pareció detenerse, mientras el niño se sonrojaba de miedo. Cuando el golpe no aterrizó, sus ojos se abrieron, aunque la vista que sin duda vio no fue exactamente reconfortante. Explica. Una palabra. Ruby no creía que necesitara más. No estaba dirigido a Ark. Cardin consiguió la savia y las avispas. Pero cuando le preguntamos si era para Ark, dijo que no. Los ojos de Ruby se abrieron, murmurando silenciosamente entre su equipo. Pero Cardin odiaba a Jaune, ¿por qué les habría dicho que no lo hicieran? Ruby buscó a Ren en busca de una respuesta, solo para encontrarlo haciendo lo mismo con ella. No discutimos, continuó Russell, solo recolectamos la savia, ya que dijo que volvería locas a las avispas. Nunca tuvo la intención de golpear a Ark. ¿A quién se suponía que debía golpear? Jan lo sacudió. Respóndeme. Tú. Gritó la palabra, el gran volumen de la misma causando un eco. Se sumergió en el agarre de Jan mientras ella bajaba el brazo, no es que probablemente se diera cuenta. Los ojos de Ruby se abrieron. Ellos querían poner esas avispas en su hermana. Sus diminutas manos se convirtieron en puños. Cardin quería vengarse de ti por cómo seguiste interviniendo por Ark, cómo seguiste humillándolo. Estaba destinado a golpearte a ti, no a él. Bueno, buena cara de mierda. Estoy completamente bien. Sé que Jaune no es exactamente aficionado, pero no tiene mi figura por detrás, a menos que digas que tengo la suya. No falló, dijo, iba bien para ti y estaba a punto de golpear. Pero se interpuso en el camino. ¿Qué? Ahora que Ruby lo pensó, Jan lo había superado, cuando Ace lo había parado solo un minuto antes. Si hubieran estado apuntando a él, seguramente Ace habría sido la primera persona en rescatarlo. La chica de cabello blanco se había visto obligada a correr por todo el claro, y no tenía el beneficio de una apariencia como la de Ruby. Él solo, el tipo agitó un brazo, de repente vagó por el claro, como si tuviera que atrapar el último buleado o algo así. Incluso trató de noquearlo en el aire, pero el vidrio se estrelló en su mano y cubrió su cabeza. Juro que eso es lo que pasó. Ruby sintió que podría haber cortado el silencio con Crescent Rose. Lo único que podían escuchar era el chirrido ocasional de algún insecto y el tintineo siempre presente de las hojas que caían. Jan parpadeó y miró a un lado. Ruby se dio cuenta de que había vuelto a donde Ace y Jaune debían haber estado. Me defendió. Los ojos plateados se abrieron, incluso cuando una sonrisa floreció en el rostro de Ruby. Lo hizo, no. Había defendido a su hermana mayor, su compañera de equipo. Buscó desesperadamente los ojos de Nora, solo para que la niña se encontrara con ella a mitad de camino. Parecía que estaba a punto de explotar. Incluso Pirra parecía considerada, con una pequeña y secreta sonrisa en su rostro, como si hubiera abierto sus cereales a mañana y hubiera encontrado una agradable sorpresa dentro. Me defendió, repitió Jan, seguida de una pequeña risa mientras sus mejillas se sonrojaban. Ja, sabía que le gustamos. Lo sabía. Me reservaría el juicio sobre eso, suspiró Blake. Sin embargo, Ruby notó que incluso ella parecía un poco confundida. Ren sonrió a través del claro a Ruby, como si inclinara un sombrero imaginario. Demonios, sí, RNR volvió a la acción. ¿Eso significa que puedo ir? Russell atrajo toda la atención hacia él, la sonrisa eufórica de Jan desapareció en un instante. ¿Querías arrojar savia púrpura en mi cabello? Ella gruñó. Ruby hizo una mueca y cerró los ojos. Escuchó un fuerte golpe un segundo después, seguido de un gemido. Pirra suspiró y le tocó el hombro, y cuando abrió los ojos fue a Jan desempolvando sus manos vacías, el desafortunado matón a sus pies.
Bueno, sonrió, es un buen trabajo que maté a la ursa que atacó al equipo cardenal. Jan, la cara de Ruby cayó en sus manos. Nora se rió. Dije, Jan se volvió y colocó un pie sobre la entrepierna de un tipo diferente, es un buen trabajo que maté a la ursa que atacó al equipo cardenal. Lo es. Dove, pensó que era Dove de todos modos, gritó. Nos golpeó muy bien, pero nos salvaste. Debería estar decepcionado con esto, maldita sea Jan. Genial, el niño cayó hacia atrás con un suspiro de alivio cuando Jan se bajó de él. Bueno, asegúrese de revisar todas esas lesiones definitivamente inducidas por Ursa. Por cierto, se inclinó para tomar 4 frascos llenos de savia, y si no quieres tanto tu savia que estás dispuesto a tirarla, entonces te ayudaremos. Gracias, señor. Black atrapó uno de los frascos llenos, mientras que Jan tomó los otros 2. Todos en el equipo RRNN miraron hacia otro lado. Oye, si no lo vieran. Jan estaba casi de muy buen humor cuando se alejó del equipo, los 5 se fueron para seguirlos mientras compartían miradas confusas. Ruby se preguntó si debería ir a hablar con Blake, pero la niña parecía tan perdida en sus propios pensamientos que no se atrevió. Regresaron a su claro justo a tiempo para ver a Jaune en la orilla del río, Weiss levantando un poco de agua en una cantimplora para verterla sobre su brazo. Papi. Jan lloró, corriendo para envolver sus brazos alrededor de su cuello. Ruby todavía no entendía completamente esa broma, pero hizo una mueca de dolor cuando su amigo gritó ante la presión sobre sus picaduras. Gracias por protegerme. Bájate, bájate, oh. Xiaolong, espetó Weiss, arrastrando a la niña y arrojándola a un lado. A Jan ni siquiera pareció importarle, riendo cuando aterrizó en un rollo y fácilmente volvió a ponerse de pie. ¿Qué se te ha metido? Oh, Dios mío, ¿realmente los mataste? No. No. Oye, mira, todos estaban robando su frase hoy. Pero adivina qué. Jan le dio un codazo a Jaune con un pie, incluso mientras la miraba con tristeza. Resulta que no estaban detrás de Jaune en absoluto. Esa botella era para mí. Y adivina quién lo tomó en mi nombre. No tengo idea de lo que estás hablando. Jaune puso los ojos en blanco y se puso de pie. ¿En serio? Weiss se acarició la barbilla. Ruby nunca pudo entender sus expresiones, aparte de las enojadas. Sin embargo, este no estaba enojado. Parecía más como si estuviera considerando algo, con tal vez incluso una pequeña sonrisa escondida dentro de ella. Se levantó y se fue a toda prisa, sin una buena razón. Necesitaba tomar una fuga, se encogió de hombros. No esperaba llevar una botella a un lado de la cara, ¿por qué iba a hacer eso? ¿Por qué tendrías que ir al otro lado del claro para usar el baño? Ruby se preguntó, incapaz de ocultar su sonrisa. Se burló y puso los ojos en blanco, negando todas y cada una de las cosas que Jan dijo con el tipo de determinación que tenía que ser forzada. Si no le importaba, ¿qué importaba si su hermana pensaba que la había salvado? Si no le importaba, entonces sería más fácil aceptar su gratitud, incluso si se la dio por error. Eres el mejor padre de 17 años que una niña de 17 años puede pedir. Jan lloró, saltando sobre él una vez más. Esta vez estaba preparado y se agachó a un lado, dejando que su hermana cayera sobre su trasero mientras él cruzaba los brazos. No puedo ser un buen padre si he criado a mi hija para que sea tan delirante. Jan solo se rió. Ruby lo observó todo con una sonrisa que podría haber rivalizado con el sol. Estaba argumentando en contra. Luchando contra el hecho con cada faceta de su ser, sin embargo, estaba claro como el día para Ruby. No importaba cuánto afirmara que no le importaba, porque lo hizo totalmente. Idiotas, todos ellos. Jaune sacudió la cabeza mientras se subían a Bulead y se ataban. Habían sido insufribles desde el incidente de la savia. Maldito Jan, maldito Cardin, y maldito sea él mismo. ¿Realmente lo habría matado dejar que Jan tomara la savia? Había visto al cuarteto idiota deambulando por los arbustos. No podías estar callado con tanta armadura y ni siquiera parecían intentarlo. Habría sido bastante simple esquivar la savia, ya que sabía que venía, entonces podría jugarlo como suerte y deleitarse con la alegría de haber echado por tierra los planes de Cardin una vez más. Eso fue, hasta que el cretino absoluto se lo arrojó a Jan en su lugar. ¿Qué había cambiado?
¿Fue porque había amenazado a Cardin antes, o fue porque fue Jan quien había subido a salvar a Velvet? Cardin había comenzado a sentirse enojado con la chica que seguía interviniendo para proteger a Jaune. Como siempre, entender la mentalidad de Cardin fue un esfuerzo en la locura. Mejoraría, con el tiempo, pero todavía era una hora. Todavía debería haber dejado que golpeara a Jan. El ambiente después de eso había sido muy agradable. Risas y bromas, gente preguntando si le dolían los brazos, Weiss siendo más amable, incluso Blake mirándolo con algo más que desconfianza. Era familiar y dulce, como solían ser las cosas. Jaune de repente se sintió más cansada que antes. Como si estuviera agotado por nada más que pura emoción. No quería nada más que inclinar la cabeza hacia atrás y quedarse dormido. Alguien ya había tomado esa ruta, al parecer, cuando una cabeza cayó para descansar sobre su hombro. La gran cantidad de cabello le decía exactamente quién era, incluso si sus ronquidos totalmente poco femeninos no lo hacían. En todas las repeticiones nunca había podido acostarse con Jan, y con lo que sabía de la chica, nunca lo haría. Sexo sí, sueño, infierno no. Era como una sirena de niebla mezclada con un amolador angular, todo atado al burro más abrasivo de Remnant. Podía ver los ojos llorosos de Blake. 2 pares de orejas y Jan como compañero, no la envidiaba. Preparándose para el despegue, una voz metálica resonó a través de la bahía de transporte. Automatizado y formal, era lo mismo si estabas en un bulead comercial o militar, lo cual era un poco incómodo. Los ojos azules se desviaron hacia un lado cuando Jan se movió, entrecerrando su cintura. Típicamente, ni siquiera se había abrochado el cinturón, la idiota. Con un suspiro se acercó para atar su cinturón, asegurándose de que estuviera seguro y apretado para que no la sacaran del asiento y la enviaran estrellándose contra el metal duro. La sonrisa de Ruby llamó su atención en el camino de regreso. Sus ojos plateados lo miraron. ¿Qué?, preguntó. No se había perdido la forma en que ella lo había estado mirando todo el día. ¿Quién podría? La sonrisa de la niña se ensanchó, los ojos brillaron mientras cruzaba la pequeña distancia ante ellos para tocar su mano. Tu secreto está a salvo conmigo, susurró. ¿De qué se trataba? Se encogió de hombros y se acomodó, apoyando la cabeza en el tablero acolchado para poder dormir. Sería difícil, con Jan gruñendo sobre su hombro. Pero él no quería despertarla. Las sensaciones. Jaune no es capaz de ocultar completamente sus emociones, no importa cuánto lo intente. Algunos tenían sus sospechas, notablemente Jan por cómo ella sabe que él recibió una bala por ella antes de Beacon. Pero esto añade más complicaciones. Quiero decir, es posible que pueda ver algunas de las posibles complicaciones si observa la dinámica del equipo y lo que acaba de suceder aquí. Sobre la nota de Laura y las avispas en general, porque el profesor Arg recibió muchos comentarios como este en su último capítulo sobre Pirra. El aura es un escudo, sí, pero no creo que sea impermeable. En el programa vemos que Jaune tiene moretones, y si el aura podría prevenir las picaduras de insectos, ¿por qué el plan de Cardin habría sido un problema en primer lugar? Pirra se habría quedado allí y se habría ido. Oh no, no avispas rapier, Arg, el dolor. Bostezo. También vemos en los chivis, aunque sí, no es canon, que Roserted considera una pierna rota debido a los tropiezos como una posibilidad. Solo menciono esto porque puedo garantizarle que alguien comentaría como esto es imposible porque el aura lo habría protegido del daño. Próximo capítulo. 19 de agosto. Patreon.com/coeur